Primera de Corintios capítulo 12. Del versículo 7 en adelante dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Notemos cómo los dones espirituales son para el provecho de la iglesia, para el provecho de nuestra vida espiritual. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y ya estudiamos ese don en la clase anterior. Palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia por el mismo Espíritu. También lo estudiamos en la clase anterior. Esos dos dones fueron los que estudiamos el mes pasado. Luego en el versículo 9 dice: a otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces hoy nos vamos a detener en estos dos dones que menciona aquí el apóstol Pablo. Y habiendo ya pues estudiado la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, hoy vamos a llegar a el don ¿de qué, hermanos? Vamos a llegar al don de fe. Bendito sea el Señor. Muy bien. El don de fe. Pero primero déjeme darle otra escritura antes de entrar propiamente en las notas que he preparado. Quiero que vayamos a Hebreos. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Porque como vamos a hablar acerca del don de fe, estaba pensando ahorita que estábamos orando en este versículo para comenzar. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, ¿quién es el autor de la fe? ¿Quién es el consumador de la fe? Cristo Jesús, ¿verdad? Puestos los ojos en Jesús, dice aquí la escritura, el autor y consumador de la fe. Quiero decirles, hermanos, que en el cielo hay un inmenso depósito de fe. Un inmenso depósito de fe. Amén. Pero ese depósito de fe está en el Señor Jesucristo. La fe es un elemento, si pudiéramos llamarle así, que Hebreo lo llama, es una sustancia, ¿verdad? Es un elemento, es una sustancia que es inherente a la persona del Señor Jesucristo. Está ahí en él. Él es el autor y consumador de la fe. De una vez quiero dejar establecido que la fe no la podemos conseguir en otro lado. Hay una única fuente de fe y esa fuente es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Es el Señor. Entonces, la fe es celestial, la fe es divina, la fe es un elemento de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, de la bendita Trinidad. Entonces, la fe es algo que le pertenece a Dios. Esa fe no nos la puede dar ninguna persona, ninguna institución, no nos la puede dar nadie más que Dios. La fe es propiedad exclusiva de Dios.
y a quien Él quiere la da, y a quien Él no quiere no la da. Pero si Él la da, la tenemos, y si no la da, no la tenemos. Hagamos lo que hagamos, si no la da Dios, no la tenemos, porque la fe es un elemento divino. Bendito sea Dios. El Señor Jesús es presentado aquí como el autor y consumador de la fe. Yo sé que conocen también este versículo, porque por gracia, ¿se recuerdan? Sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. La fe no es de ninguna persona humana, la fe es algo de Dios, es un don de Dios. Amén, es un don de Dios. Entonces, partamos de ahí. Espero haberme dado a entender acerca de este punto. Así es de que ahora sí podemos entrar a hablar un poquito acerca del don de fe. Entonces, el don de fe, hermanos, es la acción del Espíritu, de impartirnos una porcioncita de la fe de Dios. Ese es el don de fe. Es una acción del Espíritu Santo, a través de la cual nos imparte a nosotros una porción, hablemos lo que es cierto, una porción pequeña de la inmensidad de fe que Dios tiene, pero el Espíritu Santo agarra una porción pequeña de esa fe y la coloca en nuestro corazón para que cumplamos los propósitos de Dios en una situación dada o en una circunstancia específica. Bendito sea Dios. Entonces, repito eso, quiero que quede bien claro ese concepto. El don de fe, hermanos, es la acción del Espíritu Santo a través de la cual toma Él una porcioncita de la inmensa cantidad de fe que está en Dios, toma una porción de fe, de la fe de Dios, y la coloca en nuestro corazón para cumplir, óigase bien, para cumplir con los propósitos de Dios en una situación dada o en una circunstancia específica. O sea que la fe no se puede manejar a nuestro antojo o a nuestro criterio, a nuestra voluntad. La fe es dada, el don de fe es dado para que cumplamos el propósito de Dios en una situación dada, en una circunstancia específica. Ahora, debemos entender que el don de fe no lo abarca todo. No lo abarca todo. Y que no podemos usar este don cuando nos plazca. No. Voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, por un acto de fe, hablemos así, por un acto de fe podemos ordenar a los cielos que no produzcan lluvia. ¿Alguien lo hizo ya? ¿Verdad? Alguien lo hizo. ¿Quién fue? Elías fue el que lo hizo. Por un acto de fe, él oró para que el cielo no lloviera y no llovió. Y luego también dice que oró para que el cielo produjera lluvia y produjo lluvia. Entonces, a través de un acto de fe o por una palabra de fe, podemos ordenar a los cielos que no produzcan lluvia, como lo hizo Elías. Y bueno, si la fe está funcionando en nuestra vida, no llovería. Sin embargo, escuchen, inmediatamente después podríamos ordenarle a nuestro carro que arranque y no arrancaría si tiene problemas. No sé si me doy a entender. Si tenemos un carro ahí que no tiene batería
Y aunque acabemos sí, de hacer que el cielo produzca lluvia, pero si inmediatamente después de eso que estaba dentro del plan y propósito de Dios y funcionó, ahora yo vengo y como no tiene batería mi carro, pues como ya tuve una acción de fe, voy a ordenarle a mi carro que arranque. ¿Será que va a arrancar? No, porque puede ser que ese acto no está dentro del propósito y el plan de Dios. Entonces la fe solo va a funcionar para cumplir aquellas situaciones que están dentro del propósito de Dios. Una situación específica, una circunstancia dada que cumpla el propósito de Dios. O sea, no puede ser manipulada a voluntad personal, a voluntad propia. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Me di a entender en esto? Es muy importante que lo comprendamos. Ahora, el don de fe es dado para una demostración específica del poder de Dios. Óigase bien, el don de fe es dado para una demostración específica del poder de Dios. Ahora, para cada manifestación de ese don es necesario recibir, como les dije al principio, una impartición de la fe de Dios. Amén. Una impartición de la fe de Dios. Es necesario que el Espíritu Santo tome de el vasto, como dijéramos, de la inmensa fuente de la fe que está en Dios, que el Espíritu Santo tome un poquito de esa fe y la coloque en nuestro corazón. Amén. Entonces es necesario, para que el don funcione, es necesario recibir una impartición por el Espíritu de la fe de Dios. Ya que este don, hermanos, como todos los demás dones, escuchen bien, solo funcionan de acuerdo a la voluntad de Dios. Solo funcionan de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, el don de fe también opera junto con otros dones. Esto es algo que vemos en la Sagrada Escritura, que casi siempre un don funciona acompañado de otro. Es muy raro que un don funcione solo. Por lo general hay una combinación de dones para cumplir el propósito de Dios. Ahora, por ejemplo, el don de fe a veces funciona unido con el don de sanidades y con el don de milagros, aunque son tres dones diferentes, como lo vamos a entender de aquí en adelante. Son dones diferentes. El don de fe es diferente a los dones de sanidades, y los dones de sanidades son diferentes al don de milagros, pero operan juntos. Muchas veces la fe se manifiesta a la par del don de sanidades, o a veces el don de sanidades y el don de fe acompañan al don de milagros, aunque son tres dones diferentes. Amén. Así es de que, regresando a el don de fe, debemos entender que el don de fe nos da el poder para hacer cosas que no podríamos hacer con nuestra fuerza natural. Repito, el don de fe nos da el poder para hacer cosas que no podríamos hacer con nuestra fuerza natural. El don de fe nos es impartido para hacer lo imposible en momentos de gran crisis y cuando hay obstáculos que parezcan infranqueables. Entonces, el don de fe nos es impartido, hermanos, para hacer posible lo que humanamente es imposible. Bendito sea Dios. Así es de que por eso el don de fe es muy apetecido, ¿verdad? Es muy apetecido. Lamentablemente hay mucha presunción en el pueblo evangélico acerca de la fe.
y están llamando fe a lo que realmente no es fe, ¿verdad? Fe no es pensamiento positivo, como muchas personas piensan, no. La fe es un elemento, es una sustancia real que viene de Dios, y el don de fe es una impartición de una porción pequeña de esa inmensa cantidad de fe que existe en Dios y que nos es dada, óigase bien, para situaciones específicas, para circunstancias específicas, a fin de cumplir el propósito de Dios, a fin de que se cumpla el plan de Dios. Amén. Entonces, el don de fe puede ser llamado el don de acción. Algunos llaman a la fe el don de acción, al don de fe el don de acción. Y es verdad, es correcto, porque con él se acciona, con la fe, con el don de fe se acciona, se actúa sobrenaturalmente, ¿verdad? Y obviamente ese don viene, escuché bien, viene cuando oímos el rema de Dios, cuando oímos la palabra viva de Dios. Ese don nos viene cuando Dios nos habla. Así lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿verdad? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el don de fe es impartido por el Espíritu Santo al corazón del cristiano, pero siempre el Espíritu lo imparte a través de una palabra viva, a través de un rema, de una palabra hablada de Dios a nuestra vida. Un ejemplo, vamos a ver un ejemplo del don de fe en acción en la sanidad del cojo. ¿Se recuerdan del cojo que se sentaba a la puerta del templo? ¿Cómo se llamaba esa puerta? La Hermosa. El templo no se llamaba La Hermosa, era la puerta la que se llamaba La Hermosa, porque el templo era el templo de Jerusalén, ¿verdad? Entonces algunos se confunden, piensan que el templo que se llamaba el templo La Hermosa, pero no, era la puerta la que se llamaba La Hermosa. Amén. Ahora, ahí tenemos la historia que ya conocemos, la sanidad del cojo. Quiero que vayamos por favor a Hechos. Busquen Hechos capítulo 3 y miremos versículo 11 al 16. Dice la palabra de Dios: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. El pórtico se llamaba el pórtico de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Fíjense que la gente estaba poniendo los ojos en Pedro y en Juan, pensando que por el poder de ellos había sido sanado el cojo. Pero Pedro los saca de esa equivocación, les corrige ese error y les dice: ¿por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, les dice él, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Fíjense que Pilato había resuelto poner a Cristo en libertad, pero los judíos no lo permitieron. Dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Cómo se llamó ese homicida? Barrabás. Y matasteis al autor de la vida. En el original dice al príncipe de la vida, hablando de Cristo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual dice Pedro, nosotros somos testigos. O sea, Pedro aprovecha la oportunidad para presentar a Cristo, su sacrificio y su resurrección.
Pero luego añade, esto es lo que nos interesa para esta clase, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él. ¿De dónde viene la fe? De él, ¿verdad? La fe que es por él. ¿Quién es él? Cristo Jesús. La fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, notemos aquí algo muy interesante, hermanos. ¿Cuántas veces creen ustedes que Pedro había pasado por ahí, por esa puerta? No lo sabemos. ¿Cuántas veces se la había pasado? ¿Cuántas veces habían llevado a ese cojo a esa puerta para que pidiera limosna? Muchas veces. O sea, ¿cuántas veces Pedro lo había visto ahí sentado y había pasado de largo? Había pasado, solo lo miraba. Tal vez en alguna ocasión Pedro tenía algún dinerito y tal vez le dio alguna ayuda, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces había pasado? ¿Y por qué no lo había sanado? ¿Por qué no lo había sanado antes? Porque no había recibido la fe de Dios para obrar el milagro. Amén. Porque el tiempo de Dios no había llegado para sanar a ese cojo. En el propósito eterno de Dios, Él tenía señalado un día, una hora. Acordémonos de Eclesiastés 3, que Dios todo lo hace hermoso en su tiempo, en su tiempo. Y esa sanidad fue hermosa en el tiempo de Dios. Pero antes de ese momento, de ese tiempo, Pedro no pudo haberlo sanado, porque no había recibido la fe para hacer el milagro. Pero cuando llegó el momento de Dios, entonces Pedro dijo: la fe que por él me ha sido dada, ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, hermanos, yo sé que Pedro pasó muchas veces por aquel lugar. Él vio a este cojo en innumerables ocasiones, pero fue en este momento que recibió la fe para sanarlo. O sea, el don de fe le vino en ese momento. Bendito sea el Señor. Así hemos leído aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, ¿verdad? Que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, y el Espíritu reparte a cada uno como Él quiere, no como el hombre quiere, ¿verdad? Sino como Él quiere. Amén. Bendito sea el Señor. Muy bien, entonces ese tipo de fe, hermanos, está relacionado con mover montañas naturales y montañas espirituales. Cristo dijo eso en Mateo 17:20. Leamos lo que dice Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe no habían podido echar fuera un demonio. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Si logramos recibir, hermanos, un poquito de fe, aún como el tamaño de un grano de mostaza, amén. Si recibimos un regalito de esa fe, amén, de la fe de Dios, o sea que la fe de Dios es poderosísima, trae a la existencia lo que no existe. Dice la Escritura que el universo fue hecho por la fe de Dios. La fe trae a la existencia lo que no existe. Amén. Puede entonces, la fe puede hacer cosas imposibles. La fe trasciende las leyes naturales. No está sujeta a los elementos de la naturaleza. Acordémonos que la fe capacitó a Cristo para caminar sobre las aguas, desafiando las leyes de la gravedad.
La fe capacitó a Cristo para caminar sobre las aguas. Bendito sea el Señor. O sea que la fe es algo espiritual, algo divino, algo sobrenatural. No es algo mental, no está en el plano de lo metafísico, de lo mental. No, la fe es algo sobrenatural, es algo divino, es algo de Dios, es algo de la naturaleza de Dios, que el don es impartido en un momento de necesidad, en un momento de crisis, en un momento en que se tiene que cumplir el plan y el propósito de Dios. La fe viene y trae a la luz lo que no existe. Bendito sea el Señor. Aunque yo he clamado al Señor con todo mi corazón para tener fe, muy pocas veces he recibido la manifestación del don de fe. Pero hubo una ocasión, hermanos, que quiero contárselos como un ejemplo. En una ocasión estaba pastoreando yo en Zacapa e íbamos a celebrar una campaña evangelística, pero yo no me di cuenta de la fecha en que invité a los evangelistas y al grupo musical para llevar a cabo esa campaña, y fue más o menos a finales del mes de septiembre. O sea, era tiempo de invierno y todo estaba preparado. Llegaron ya estaba todo listo, el grupo musical llegaron 2 evangelistas que iban a predicar, y que sí, hermanos, el INSIBU me había pronosticado que toda esa semana iba a llover y que iba a ser algo copioso en el oriente. De hecho, habían programado una actividad de motocross para las montañas ahí de Santa Rosalía y la suspendieron porque se esperaba una lluvia torrencial para esa semana. Y cuando yo supe eso y miraba el cielo nublado, hermano, con mucha angustia, yo me fui a la pequeña iglesita que teníamos, un pequeño templecito, ahí me fui solito a orar y a clamar a Dios. Señor, ¿qué hago? Porque todo está listo y la campaña la íbamos a hacer al aire libre. Y orando y derramando mi alma delante de Dios, después de un rato, yo tenía mi Biblia ahí en la plataforma, y después de estar orando, abrí mi Biblia, solo así al azar, ¿verdad? Al azar, abrí mi Biblia y puse el dedo ahí donde cayó, ¿verdad? Donde cayó. ¿Y saben dónde puse el dedo? En Cantares 2:11. Que Cantares no es fácil encontrarlo. Lo puse en Cantares 2:11. ¿Y saben qué dice Cantares 2:11? Dice, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Así decía. Y no saben, en ese momento, hermano, yo recibí la fe de Dios. En ese momento, esa palabra, ese rema de Dios trajo a mi vida la fe de Dios. Entonces yo me levanté con una fe que casi nunca la he experimentado. Me levanté con esa fe y bueno, y fuimos a hacer todos los arreglos, y el cielo estaba encapotado, hermanos, estaba oscuro. Pero yo tenía la fe de Dios en mi corazón de que no iba a llover. Y bueno, los hermanos están ahí dudándoles que no va a llover. Dios me ha dicho que no va a llover. Yo creo que no va a llover. Amén. Y sabe que cuando estábamos para comenzar ya el culto, a las 7:30 comenzaron a caer unos goterones. Pero yo dije, no va a llover. Yo tenía la fe de Dios. Es algo sobrenatural, eso no es algo mental. Eso no es algo que uno se inventa o que uno le hace la fuerza para tener, ¿verdad? Ya no, ahí que yo confieso y tratando de convencerme a mí mismo. No, la fe estaba ahí, naturalmente estaba ahí. Amén. Entonces, y bueno, ¿para qué les cuento al final? No llovió, de verdad no llovió. ¿Verdad? Bendito sea el Señor. Pero yo experimenté lo que es la fe de Dios en un momento. ¿Amén? Pero era para cumplir
un propósito divino. Amén. Cumplir un propósito divino. Estuvo en la voluntad de Dios. Él fue el que me dio la fe para poder creer, tener fe de que no iba a llover. Así es de que aunque sea en una mínima parte, amén, yo creo que experimenté en mi corazón alguito de lo que Elías experimentó, pero él por 3 años, yo solo por un par de horas. Amén. Pero estamos entendiendo cómo es la fe. Entonces, hermanos, la fe es creativa. La fe puede trasladar lo imposible al plano de lo posible. Amén. Lo que es imposible para la fuerza humana. Imagínense, ¿cuándo va a poder uno evitar que llueva con la fuerza humana? ¿Cuándo? Jamás. Eso es imposible, ¿verdad? Pero la fe de Dios lo hace posible. La fe de Dios para cumplir el propósito suyo. Así es de que no hay límite para lo que la fe puede hacer. Entonces, ahora, el don de fe, como les digo, es un regalito de Dios, es una porción. Pero esa fe no la puede uno usar a voluntad personal. Solamente le es dada para cumplir los propósitos de Dios y uno tiene que ser guiado por el Espíritu para actuar cuando la fe le viene. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Dicen amén? Gloria a Dios. Ahora, si uno no actúa, porque la fe es acción. La fe es acción. Si uno no actúa, entonces la fe no da resultados. El trabajo de uno es actuar. La fe le viene, entonces uno solo tiene que actuar, solo tiene que responder, tiene que hacer lo que el Espíritu Santo le está diciendo a uno que haga. Y uno tiene la fe para hacer eso, pero uno tiene que actuar. Bendito sea el Señor. Ahora, la fe no solo funciona para sanidad, como muchos piensan. En este caso que les conté, no fue para sanidad, fue para otra cosa, ¿verdad? Para llevar a cabo una actividad en la voluntad de Dios. La fe también puede funcionar para una provisión económica. La fe puede funcionar para una sanidad física. La fe puede funcionar para un milagro como estos que estamos hablando. La fe puede funcionar también para protección de nuestra vida. Bueno, la fe puede funcionar para todo, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, entonces ese es un pequeño comentario acerca de el don de fe. La fe realmente es capaz de todo. Para la fe no hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. La fe, imagínense, el universo fue creado por la fe. Dios usó la fe para crear el universo. Las cosas que no eran, vinieron a ser. Él hizo todo de la nada, porque Él tiene fe. Él tiene fe. La fe es creativa. La fe produce algo de la nada. Y el don de fe es una porcioncita de esa inmensa fe de Dios que es traída a nuestro corazón por el Espíritu Santo para que se hagan grandes cosas en esta tierra. Amén. Y no se les olvide, por lo general la fe viene por una palabra que el Señor habla. Por una palabra que el Señor habla. Bueno, vamos a pasar al siguiente don. ¿Cuál es el siguiente don, hermanos? Dones de sanidades. Bueno,
Así se le llama, dones de sanidades. Este don en particular es la unción de Dios para sanar todo tipo de enfermedades y dolencias. Pero mucho cuidado con lo que vamos a estudiar. Pongamos atención y vamos a aprender algo muy importante. Si nos damos cuenta, es un don que está en plural, ¿verdad? En plural. Fíjense que no dice don de sanidad, sino dice dones de sanidades. Ahora, ¿por qué está en plural? ¿Por qué no está en singular? La razón es porque es dado de acuerdo a las diferentes necesidades y enfermedades que existen. Por eso como hay diversidad de enfermedades, por eso hay diversidad de dones de sanidad. De dones de sanidad. Por ejemplo, a algunos ministros les ha sido dado el don de sanidad específicamente para el cáncer. Vamos a poner un ejemplo. Para el cáncer. Dios les ha dado el don de sanidad para sanar cáncer. Pero cuando oran por otra enfermedad no se sana. Porque es un don de sanidad específico para una enfermedad en particular. Amén. Si ellos se ponen a orar por problemas cardíacos, no funciona, ¿verdad? Y a veces otros tienen el don de sanidades del corazón. Y cuando oran por ese tipo de enfermedades se sanan. Pero de repente oran por úlceras y no se sanan. Entonces, por eso está en plural, dones de sanidades. Porque son dones que están como dirigidos a las diversas enfermedades que hay. Yo, recuerdo, ustedes seguramente también, los más antiguos, con el evangelista Gigi Ávila fluía algo que no fluía casi ni con ningún otro ministerio, y era la platificación de muelas. Yo casi nunca escuché que bajo otro ministerio se le platificaran las muelas a las personas, pero bajo el ministerio de Ávila eso era constante. Él tenía un don de sanidad para esa área, ¿verdad? Y así pues debemos entender que por eso es que el don está en plural, dones de sanidades, porque Dios para sanar es específico. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Dios muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces es específico cuando dice que quiere sanar. Fíjense que si vemos en los evangelios el ministerio de Cristo, por ejemplo, el ministerio de Cristo, nos damos cuenta que en algunas ocasiones Cristo sanó a todos, pero en otras ocasiones solo sanó a algunos. Y en otras ocasiones solo sanaba uno. Vamos a verlo en la escritura. Vayamos a Mateo capítulo 8, versículo 16. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó. ¿Cuántos enfermos? A todos los enfermos. Mire que aquí vemos que él sanó a todos los enfermos. Sin duda alguna había muchos enfermos en esta ocasión, y no solo de un tipo de enfermedad, sino seguramente había diversas enfermedades entre la multitud, entre la audiencia que él tenía. Y aquí el Señor los sanó a todos. Muy bien. Pero si vamos al estanque de Betesda, y si quieren vamos a leer Juan capítulo 5. Vaya conmigo a Juan capítulo 5 y miremos del versículo 2 en adelante. A mí me ha llamado fuertemente la atención esta porción. Juan capítulo 5, versículo 2 en adelante. Dice, hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Por cierto,
este estanque es una figura de la iglesia, porque Betesda significa casa de misericordia. Y estos 5 pórticos pueden apuntar a los 5 ministerios que el Señor le ha regalado a la iglesia. Pero dice que en estos yacía una multitud, fíjense hermanos, una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Este hombre bien puede representar a la nación de Israel, ¿verdad? Por esos famosos 38 años que ellos estuvieron vagando después de llegar a la frontera de Cades Barnea. A los 2 años después no pudieron entrar y tuvieron que vagar otros 38 años por el desierto. Puede apuntar a eso. Pero dice el versículo 6, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ahora, mi observación es la siguiente: ¿cuántos enfermos había en ese estanque? Una multitud, cojos, ciegos, paralíticos. ¿Por qué no los sanó a todos? ¿Por qué solo a uno? Fíjense bien en eso. O sea, hay ocasiones en las que el Señor quiere sanar a todos y los puede sanar a todos. Y hay ocasiones en que no, el Señor solo decide sanar a uno, ¿verdad? Hay veces que el Señor, bueno, Él sana todo tipo de enfermedades, pero hay veces que Él solo sana un tipo de enfermedades. Y por lo general vemos en algunos ministerios, hermanos, que el Señor los unge con un don específico de sanidad para sanar cierto tipo de enfermedades. No me vaya a malentender, el Señor puede sanar todo tipo de enfermedades, todo tipo de enfermedad. Ya lo vemos en la Escritura. Para Él no hay nada imposible, pero a veces Él decide darle un don de sanidad a una persona, otro don de sanidad a otra persona, otro don de sanidad a otra persona, porque aquí la manifestación del Espíritu está en plural: dones de sanidades, dones de sanidades. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Estamos entendiendo? Bueno, ahora lo importante es que debemos actuar de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunas veces el Señor va a querer sanarlos a todos, otras veces va a querer sanar solo a algunos, otras veces va a querer sanar solo uno, aunque haya una multitud. Ahora, lo importante es que nosotros entendamos el sentir del corazón de Dios y nos dejemos guiar por su Espíritu y que hagamos las cosas de acuerdo a su voluntad. Nosotros solo podemos declarar. Oiga bien lo que le digo ahora que está de moda: yo declaro, ¿verdad? ¿Han oído esa frase ustedes? Yo declaro. Cuidado con eso. Sabe que nosotros solo podemos declarar lo que Él ha declarado. Lo que Él ha declarado. Si Él lo ha declarado, yo puedo declararlo con confianza y la cosa va a funcionar. Pero si solo yo lo declaro y Él no lo ha declarado, aunque me ponga ronco de tanto declararlo, no va a funcionar, porque la cosa no va a suceder si Él no lo declara. ¿Me doy a entender? Amén. Entonces, solo podemos declarar con eficacia lo que Él ha declarado. Bendito sea el Señor para siempre. Si Él nos ha declarado que va a sanar algún tipo de enfermedad, si va a sanar a alguna persona, hermano, dejémonos ir. Dejémonos ir con confianza y actuemos. Si Él nos lo ha declarado, no va a fallar la cosa, ¿verdad?
Pero si Él no ha dicho nada, es mejor que no lo hagamos porque vamos a quedar avergonzados. No va a funcionar la cosa. Porque los dones no se manejan a nuestra propia voluntad, sino se manejan como Él quiere, como el Espíritu quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, los dones de sanidad son muy específicos y debemos ser sensibles al Espíritu Santo y tener la misma relación diaria que Jesús tenía con el Padre Celestial. Eso es lo ideal, ¿verdad? El Señor Jesús tenía una relación diaria con el Padre. ¿Saben cómo me he imaginado yo a Jesús? Por lo que, vamos a ver, creo que es Isaías 50. Déjenme ir ahí rápidamente. No sé si es Isaías 50 o no. Bien. Isaías 54. Por lo que dice Isaías 50, verso 4 en adelante, yo me he puesto a pensar esto en la vida de Jesús. Se lo comento a continuación, pero solo déjeme leerle. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Esto es Cristo. Él es Cristo, el que está hablando aquí. Dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Y para que entendamos que es Cristo el que está hablando, dice, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y esputos, etcétera, etcétera. Cristo es el que está hablando. Pero lo que yo quiero que notemos es lo siguiente. Aquí dice que Cristo tenía lengua de sabios y sabía hablar palabras al cansado. Pero antes de poder hablarle palabras al cansado, ¿qué sucedió con Cristo? Mañana tras mañana Dios le habló, le abrió el oído para oír. O sea, Cristo lo que decía ya lo había escuchado el Padre antes. ¿Captan la idea? Él en la mañana, antes de salir a trabajar, Él oía la voz del Padre. Yo me imaginé, esto es lo que quería, usando mi imaginación. Quería imaginarme, bueno, sucedió un día, Cristo despertó y el Padre le abrió el oído. Hijo, sí, Padre, hoy te vas a encontrar, hoy vas a ir a Jericó, ¿oíste? Está bien, Padre, con mucho gusto. Sí, y sabes una cosa, ahí en la entrada de la ciudad va a estar un hombre que se llama Bartimeo. Yo quiero sanarlo, ¿oíste? Así es de que lo vamos a sanar. Muy bien, Padre, de acuerdo. Entonces Cristo fue a Jericó y cuando entró ahí estaba Bartimeo. Amén. Y Bartimeo estaba clamando. Y todos, cállate, cállate. Pero Cristo, ¿qué hizo Cristo? Lo mandó a llamar. Les pregunto, ¿por voluntad propia o por voluntad del Padre? Por voluntad del Padre. Y al Padre le había abierto su oído. Él ya había escuchado que él tenía que sanar a Bartimeo ese día. Entonces cuando lo encontró, bueno, y al Padre me ha dicho, mándenlo a traer, ¿qué quieres que te haga? Y bueno, usted ya conoce la historia, el Señor sanó a Bartimeo. Entonces, Cristo no se movía, aunque Él era el Hijo de Dios, no se movía por su propia voluntad, sino que lo que veía hacer al Padre, eso era lo que Él hacía. Entonces la clave está en oír de Dios. La clave está en conocer la voluntad de Dios. La clave está en hacer lo que Dios quiere que hagamos. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que pidamos este don, hermanos, el don de sanidades. Porque mire cuánta enfermedad hay, ¿verdad? Cuánta enfermedad, todo tipo de enfermedad. Y gracias a Dios que hay dones de sanidades. Hay sanidad para el cáncer. Hay sanidad para la osteoporosis. Hay sanidad para la ceguera. Hay sanidad para la sordera. Diferentes dones de sanidad. Entonces nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo que fluya a través de nuestra vida con algún don de sanidad o con algunos dones de sanidades para poder ministrar. Pero repito, son manifestaciones del Espíritu a través de la vida de sus hijos. Ahora,
¿cómo podemos saber qué enfermedad desea Dios sanar? Fíjate, ¿cómo podemos nosotros saber qué enfermedad desea Dios sanar? Bueno, les voy a dar algunos pensamientos. Dios tiene muchas maneras de expresar su voluntad en cuanto a qué tipo de enfermedad Él quiere sanar en un momento dado. Algunas veces, dice el pastor Bailey, esto lo tomé del pastor Bailey, algunas veces podemos ver el nombre de la enfermedad en una visión. Podemos ver el nombre de la enfermedad en una visión. Por ejemplo, en una ocasión dice que él vio ahí delante de sus ojos, vio la palabra paralíticos, creo, paralíticos. Y él sabía que el Señor quería sanar en esa noche paralíticos. Y dice que preguntó cuántos habían, muchos levantaron la mano, pasaron al frente y el Señor los sanó a todos los paralíticos. En otra ocasión vio la palabra sordos, se oró por los sordos y los sordos sanaron. Entonces esa es una manera como Dios puede mostrarnos a nosotros qué don de sanidad quiere que fluya en ese momento. Ahora, esa es una manera. Otras veces, y esto es muy interesante, Dios nos hará sentir en nuestro propio cuerpo el dolor que Él quiere sanar. El dolor que Él quiere sanar. Y esto también lo leemos en los libros del pastor Bailey. Dice que, por ejemplo, una vez él sintió un gran dolor en la rodilla. Y él estaba sano de su rodilla, pero sintió un gran dolor en la rodilla. ¿Y por qué, Señor, me está doliendo la rodilla? Y el Señor le habló y le dijo: porque yo quiero sanar rodillas. Por eso te estoy mostrando por qué tienes que orar. Entonces a veces Dios nos deja sentir el dolor en alguna parte de nuestro cuerpo para que nosotros entendamos que el Señor quiere tocar a muchas personas que están sufriendo de esa parte de su cuerpo. Amén. Bueno, otras veces podemos oír la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Allá en nuestro interior, hablándonos y diciéndonos qué tipo de enfermedad Él quiere sanar. Debemos pedir a Dios oídos para oír lo que el Espíritu nos está diciendo, porque algunas veces Él nos va a hablar a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que nosotros entendamos qué es lo que Él quiere hacer en ese momento. Amén. Ahora, escuchen esto puede suceder en el momento en que estamos en el culto, puede suceder en el culto, pero no necesariamente tenemos que esperar hasta que llegue el culto para poder ver la visión o para poder escuchar al Señor o para poder sentir algún dolor, ¿no? Aún en nuestros momentos de oración, ahí el Señor nos puede mostrar, para que cuando vengamos a la iglesia ya sabemos qué es lo que Dios quiere hacer. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, y también el Señor pues nos puede mostrar en el momento en que estamos predicando, que estamos en la iglesia. En ese momento Él lo puede hacer, pero lo que quiero decir es que no necesariamente tenemos que en el culto que recibir, eso lo podemos recibir antes y ya traer la convicción de lo que Dios quiere que hagamos o por qué quiere el Señor que oremos o qué milagros Él quiere hacer. Ahora, dos factores importantes para ser instrumentos de sanidad. Yo sé que muchos aquí yo los he oído hablar y los he oído orar y ustedes me han oído orar también, y yo estoy anhelante por que el Señor haga milagros aquí, que el Señor sane todo tipo de enfermedades. Yo oro, yo lloro, yo clamo, yo gimo, y yo sé que ustedes también, muchos de ustedes tienen ese anhelo de ver el poder de Dios. Hay dos factores importantes para ser instrumentos de sanidad. Y oiga lo que le digo. Factor número 1, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio para recibir el don de sanidad.
Y por lo general el precio es la experiencia. El precio es la experiencia. A menudo tenemos que pasar por enfermedades, tenemos que pasar por dolencias en nuestra propia vida para poder pelear la batalla en contra de esos espíritus de enfermedad o en contra de esas enfermedades y vencer esas enfermedades en nosotros mismos para poder vencerlas después en la vida de los demás. Sí, a veces digamos hay que pagar un precio para poder ser usado en la sanidad divina. Todos hemos oído hablar de Smith Wigglesworth. Ese fue un hombre a quien Dios usó con el don de sanidad de una manera impresionante. Bajo su ministerio se sanaban todo tipo de enfermedades, hasta muertos resucitaron, como unos 25 muertos documentados resucitaron. Fue un ministerio tremendo. Pero dice su biografía que por 6 años él tuvo que sufrir unos terribles dolores de cálculos en los riñones. Por 6 años. Y él miraba milagros en los cultos. Terminaba de orar, milagros, pero milagros poderosísimos. Y él retorciéndose del dolor detrás del púlpito. Y algunas veces salía ya casi desmayándose del dolor y se iba a su habitación a retorcerse y pasaba retorciéndose en el piso del dolor de los cálculos en los riñones. Ahora, sin embargo, era usado de una manera extraordinaria para sanidades y milagros. Ahora, él tuvo que pagar un precio para poder fluir en el don de sanidades y de milagros. De manera que, bueno, cuando yo leí esto y logré comprender el concepto, pues le he dado gracias a Dios por las enfermedades que han venido a mi vida y el Señor me ha permitido vencerlas, ¿verdad? Me ha permitido experimentar sanidad. Porque sabe, eso es como un precio que hay que pagar para fluir en el don de sanidad. Pero viene otra cosa unida a esto. Y es que cuando uno ha pasado por una enfermedad tremenda, uno entonces tiene compasión de la persona que está pasando por una situación similar. Y uno tiene compasión y uno tiene amor. Y sabe que el amor y la compasión es un factor importante para que fluyamos en sanidad. Si uno no tiene amor por los enfermos, no. Si uno no tiene compasión por los enfermos, no va a poder fluir en sanidad. O sea que como que hay que preparar el corazón para poder ser depositarios del fluir de sanidad divina que el Espíritu Santo quiere darnos en estos últimos días. Amén. Entonces, el pastor Bailey dice que los dones de sanidad florecen en aquellos que son compasivos y amorosos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quiere usted ser usado para sanidad? Entonces tenga amor por los enfermos, tenga compasión de los enfermos. Amén. Tenga compasión de los enfermos y el Señor va a fluir. Muchas veces el Señor dice, teniendo compasión de fulano lo sanó, teniendo misericordia lo sanó, porque la compasión y la misericordia es un factor importante para poder fluir en sanidad. Ahora, voy a terminar ya con esto, con lo siguiente. Voy a tratar de pararme para ver si no equivoco aquí la grabación. Pero oigan, estamos hablando de los dones de sanidades. El Señor es Jehová Rafa, nuestro sanador. Y el Espíritu Santo viene y toma una partecita de esa inmensa cantidad de sanidad que hay en él y la coloca en la vida de un creyente para que éste pueda sanar esto, sanar aquello, sanar lo otro, sanar aquello más. Entonces, dones de sanidades fluyen
por el Espíritu Santo a la vida de las personas. Ahora, oigan lo que voy a decir, porque para que no nos vayamos a desanimar nosotros. Fíjense que la sanidad hablemos ahora no del don de sanar, sino de la sanidad. La sanidad es parte integral del mensaje del Evangelio. La sanidad está incluida en la obra redentora de Cristo, en el sacrificio de Cristo. Ahí está incluida la sanidad. Miren lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y oiga, por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí vemos la obra redentora de Cristo. La sanidad es parte de la obra expiatoria, es parte del sacrificio de Cristo. Entonces, también primera de Pedro 2:24 lo corrobora. Dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, la sanidad es parte de la obra expiatoria de Cristo. Cada hijo de Dios tiene el derecho de pedirle sanidad a su Padre Celestial. Así de que cuando estemos enfermos, debemos clamar a nuestro Dios, a nuestro Padre, porque nos sane, porque es parte de la obra expiatoria de Cristo. Y debemos también sumergir nuestra mente en escrituras que hablen acerca de sanidad y orar sobre cada escritura que haya sobre sanidad. Eso está correcto. Ahora, escuchen. Hay 3 medios o instrumentos que Dios usa para sanarnos. Mucho oído con esto. Hay 3 medios o instrumentos que Dios usa para sanarnos, y no debemos confundirlos en nuestra experiencia y en nuestro ministerio. 3 medios. Medio número 1. ¿Cómo se llama esto? Su palabra. Dios usa su palabra para sanarnos. Su palabra. Muchas veces el Señor nos sana a través de su palabra. Sencillamente su palabra. Su palabra. El Salmo 107, verso 20 dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué envió? Su palabra. Muchas veces el Señor nos sana solo por su palabra. Él envía su palabra y ya hay sanidad. ¿Se recuerdan del centurión romano? En Mateo capítulo 8, verso 8. Le dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces, hermanos, el primer medio a través del cual el Señor sana a las personas es por medio de su palabra. Fíjense que estaba leyendo ahí algunos testimonios del pastor Bailey. De veras, ese ministerio fue impresionante. Nosotros lo conocimos ya casi en la recta final de su vida, pero lo que él cuenta es impresionante, realmente es impresionante. Dice que una vez él estaba predicando, y solo la palabra, nadie oró por nadie, y comenzaron a suceder, pero cantidad de sanidades, solo por la palabra. Y dice que ni siquiera estaba predicando de sanidad. Imagínense usted, ni siquiera versículos de sanidad. No, él estaba predicando la palabra. Otro tema. Pero la palabra en sí tiene un poder tremendo. Entonces podemos ser sanos por la palabra de Dios. ¿Me doy a entender? La palabra es un medio a través del cual podemos ser sanos. Bueno, ese es uno. El otro medio es la oración de fe. ¿Sí? La oración de fe. Alabado sea el Señor. Ahora, en Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Entonces, ¿qué debe hacer? Llame a los ancianos
de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuál es el medio aquí? La oración de fe, ¿verdad? La oración de fe. Entonces uno puede ir a orar por un enfermo, por una enferma. Entonces la oración de fe, Dios puede sanar a través de la oración de fe también. Y oiga lo que le digo, estos dos medios, por la palabra y la oración de fe, están al alcance de todo cristiano. De todo cristiano. De todo cristiano. ¿Cuál es el tercer medio? A través del cual el Señor sana. ¿De qué estamos hablando? De los dones de sanidades. El tercer medio a través del cual sana es a través de los dones de sanidades. Sí, a través de los dones de sanidades. Ahora, es muy importante, ¿verdad?, que entendamos lo siguiente. Y eso lo dijimos desde el principio. Para poder recibir los dones, necesitamos primero ser bautizados en el Espíritu Santo. Necesitamos primero ser bautizados en el Espíritu Santo para recibir los dones. Así es de que si uno quiere un don de sanidad o los dones de sanidades, uno necesita ser lleno del Espíritu Santo. Y queremos animarlos a que busquemos la llenura del Espíritu Santo, porque esa llenura es la que va a traer a nuestra vida el fluir de los dones. Pero hablando de sanidad, aunque no tengamos dones de sanidades, uno puede ministrar sanidad por el poder de la palabra y por el poder de la oración de fe, ¿ya? De la oración de fe. Amén. Bueno, entonces hemos visto, hermanos, los primeros 4 dones del Espíritu ya. Como nos hemos dado cuenta, son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien decide cuándo y cómo se manifestarán. Ahora es nuestro deber, por supuesto, es nuestro deber pedírselos al Señor y preparar nuestros corazones para que fluyan libremente. La iglesia de hoy está urgentemente necesitada, hermanos, del fluir de los dones espirituales. Preparemos nuestros corazones y dispongámonos al Señor para que los dones fluyan en y a través de nosotros para la edificación de la iglesia. El mes pasado vimos la palabra de sabiduría, que es muy importante, y la palabra de ciencia, 2 dones maravillosos. Hoy vimos el don de fe y los dones de sanidades. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y que esto nos anime. Estamos en como les digo, no es una religión. El cristianismo es algo maravilloso. Estamos, hermanos, en una relación maravillosa con el Señor, a través de la cual podemos recibir muchas bendiciones de Dios y podemos ser usados sobrenaturalmente en esta tierra para la gloria de su nombre y para cumplir su plan y su propósito, que son eternos. Amén y amén.